Padre bendito, a Yahweh de los ejércitos. Agradezco primeramente la oportunidad de qué, de respirar, de estar aquí, hermanos, de estar aquí presente y el poder compartir con esta su asamblea su mensaje divino, su palabra. Pido a Él que sea su espíritu el que haga la obra en cada uno de nuestros corazones y que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Y así, mis amados hermanos, vivir, pero como Él desea que nosotros vivamos. Amados, como una breve remembranza, les comento que después de haber concluido el ciclo festivo de otoño, estamos transitando, como lo dijo nuestro hermano Julio, en el mes 12º, mes de Adar escrituralmente. Y muchos de nosotros todavía tenemos impregnado el delicioso aroma de las santas convocaciones del séptimo mes. Todavía recordamos aquello hermoso que vivimos, que el Padre nos deleitó, ¿verdad? Pero ahora esperamos con ansia la llegada del ciclo festivo de primavera, conforme a la Torá de nuestro Padre bendito, a la Torá de Yahweh, y llevar a cabo nuestros ensayos de dichas convocaciones. Bien, amados, pero si iniciemos con el tema de hoy, con el pensamiento siguiente. Amados, algunos de los profetas de Israel decían que Elohim es un fuego purificador. El profeta Yirmeyá, Isaías, dice que Yahweh ha refinado a Israel en el horno del sufrimiento, enviando a su pueblo al exilio. A su vez, el profeta Zacarías, Sejarjá, prometió a quienes se mantuvieran fieles que él los haría pasar por el fuego, como se purifica la plata, como se afina el oro. Mis queridos hermanos, sabemos que la vida de un verdadero creyente no es fácil. No, hermano, es una lucha constante diaria contra el adversario, contra la sociedad, contra el sistema, este sistema mundano. Pero la lucha más complicada es contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra nuestro yo. Sin embargo, en esta batalla no estamos solos. Y nuestro Elohim promete una verdadera dicha y una vida abundante si nos esforzamos por arrepentirnos, por hacer techubá, por obedecer y por vencer. Mis amados hermanos en la dispersión, como cada año, Pesaj, Pascua o días de panes sin levadura nos recuerdan el enorme precio que se tuvo que pagar por el pecado, así como la necesidad de quitarlo de nuestras vidas. Sabemos, tenemos conocimiento que durante 7 días se debe de comer panes sin levadura y no debemos tener levadura ni productos leudados en nuestras casas. Así está escrito. Asimismo, hermanos, vemos cómo nuestro Elohim compara el pecado con la levadura, la cual se hincha. Recordemos que la levadura se usa como metáfora para simbolizar el pecado, la influencia, el crecimiento y el reino de los cielos. La metáfora de la levadura es que un poco de levadura se esparce rápidamente para impregnar toda la masa, la cual puede ser bueno o malo. Y nosotros tenemos que examinarnos
y limpiarnos y así ser una nueva masa en el Mesías Yahushua. Otra metáfora que representa el proceso de arrepentimiento y de eliminación del pecado de nuestras vidas, mencionada en la Sagrada Escritura, es la del oro, siendo refinado y purificado. En el antiguo Israel, ahí en el desierto, en la carpa de reunión, primeramente y más tarde en el templo, Yahweh Elohim preparó a personas, a seres como tú y yo, para que todo se hiciera a la perfección. El arca del testimonio estaba recubierta de oro puro. Las varas para llevarla estaban cubiertas de oro, así como la cubierta del arca o propiciatorio y los querubines que lo cubrían. En otra parte de la carpa, la mesa para el pan de la presentación estaba cubierta de oro. Los platos, cucharas y tazones utilizados en el servicio de libaciones eran de oro puro. El candelero, las despabiladeras, los platillos, todo era de oro puro. Es admirable de ver cuando estudiamos todos esos pasajes, admirable de ver que la carpa de reunión de Elohim estaba dotada de materiales, ¿de qué? De gran pureza y de la más alta calidad. Todos vinieron cuando se les pidió, todos vinieron, donaron al fondo de construcción. ¿Para qué? Para que la casa de Yahweh fuera excepcionalmente bella. Si algo iba a estar en la presencia de Elohim, tenía que estar hecho de material de gran pureza y de la más alta calidad. Mis amados hermanos, dado que somos el templo santo de Elohim y que el espíritu de Elohim es el que mora en nosotros, por lo tanto, debemos de preguntarnos individualmente, personalmente, y especialmente en esta época introspectiva, reflexiva del mes que precede a la santa convocación de panes in Leus. Y la pregunta obligada, ¿cuál es? La pregunta obligada es, ¿con qué calidad de material estamos edificando? Antiguamente, el rey David preparó ampliamente, con todas sus fuerzas, los materiales, incluido el oro fino, para que su hijo Shelomó construyera el templo de Elohim. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vemos cómo David donó personalmente 3,000 talentos de oro de Ofir. En aquella época se consideraba el más puro y fino del mundo. A través de la inspirada pluma del enviado Saúl, Elohim nos exhorta a edificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es el Mashiach Yahushua, con materiales de construcción preciosos. ¿Y por qué? Porque se acerca el día en que la obra de cada uno se dará a conocer públicamente. Y así, al igual que el rey David puso sus afectos en construir la mejor casa posible para Elohim, nosotros también debemos desear edificar para él la mejor casa, solamente con los mejores materiales. Por lo que debemos
desear construir en nuestro ser incesantemente cualidades refinadas que puedan ser comparadas con ese oro precioso que David donó para la casa física de Elohim. El proceso de refinar y purificar el oro es análogo al proceso por el que Elohim desea hacernos pasar mientras nos prepara. ¿Para qué? Para que bien coordinados o ensamblados vayamos creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. En las operaciones con metales preciosos, la mena. Quizá muchos de nosotros no habíamos escuchado esa palabra. La mena. Mena es la principal fuente del oro en las operaciones mineras. La mina debe extraerse de las profundidades de la tierra con gran esfuerzo y gasto, normalmente con maquinaria pesada o con explosivos. La mena es material del suelo rocoso que puede contener varios tipos de metales o minerales y que se hace necesaria su separación mediante el proceso de refinación. Además que contiene suciedad o iscor, que debe ser que quitada. Amados, Yahweh nos eligió a cada uno de nosotros, no porque seamos buenos. Nos eligió a cada uno de nosotros, no por nuestras buenas obras que teníamos. No, hermanos. Nos eligió a cada uno de nosotros en bruto, como un trozo de mineral sin refinar. Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahoshua, el Mashiach, muestra el proceso por el que nos pasa Elohim. Nos separa, nos preserva y nos protege. Y finalmente nos llama a formar parte de su templo santo. Elohim, como el más perfecto de los geólogos, el cual conoce todo de nosotros, nos ha examinado para medir nuestro potencial y así poder producir un carácter justo, determinando cuánto oro puro podemos producir. Lo que es verdaderamente notable es el potencial oculto que Yahweh ve en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no vemos nada. A veces nos paramos frente al espejo y ¿qué soy? Nada. Si fuéramos yacimientos de menas reales, mis amados hermanos, una empresa minera probablemente nos rechazaría. ¿Y Elohim qué es lo que ha hecho? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 28, se nos muestra, ahí en esa porción, se nos muestra que Elohim elige a los necios, a los débiles, a los viles y menospreciados del mundo. Eso es lo que hace Elohim, ¿sí? Y eso es lo que hizo con nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos trajo? Luego entonces, mis amados hermanos, ¿verdad que estamos de acuerdo en que no éramos la mejor opción? Ni la mejor de las menas cuando Elohim nos seleccionó, pero Él lo hizo a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras situaciones, a pesar de nuestras vivencias.
y somos aquellos con los que Yahweh ha elegido trabajar. ¿Por qué? Aunque muchos nos consideren despreciables, es por esta misma razón que Elohim nos ha elegido para que ninguna carne se jacte o se gloríe en su presencia. Mis amados hermanos, en tiempos antiguos había un complicado proceso de 3 pasos para refinar la mena extraída y convertirla en oro purificado. 3 pasos. El primer paso del proceso consistía en machacar, romper y triturar la mena hasta convertirla en un polvo fino. Los elementos que componían la mena, la suciedad, roca, minerales, oro y otros metales y materiales no deseados, se pulverizaban totalmente. La mena elegida por Elohim, tú, yo y todos nosotros. Esa mena elegida por Elohim tiene una cantidad excesiva de elementos indeseables o escoria. Y el primer paso en el proceso de refinación ilustra la humillación que todos deben experimentar, que todos debemos experimentar antes de que el Todopoderoso pueda comenzar a trabajar, sea con él o ella, contigo, conmigo. Arrepentimiento. Y esta actitud se describe en el Salmo 34, verso 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra hebrea para quebrantado es shabar, que significa reventado, derribado, humillado, partido, destrozado, roto. Y la otra palabra hebrea para contritos es la raíz daká, que significa desmenuzar, aplastar, humillar, majar, moler, quebrar. Qué hermoso, ¿verdad? Cada miembro de la Asamblea de Yahweh ha tenido un periodo inicial de arrepentimiento, de teshuvá, como bien lo dijo nuestro hermano y lo explicó nuestro hermano José Luis. Y este servidor suyo no es la excepción. Y les puedo describir este proceso como el repetido descalabro a mis acciones que aplastó toda vanidad, toda altanería, toda soberbia, todo orgullo. Este aplastamiento del ego, de la vanidad, no se hace una sola vez. No, hermano. Debemos mantener una actitud y un espíritu continuo de qué? De quebrantamiento ante Elohim, para que el proceso de purificación pueda continuar durante toda nuestra vida convertida. Muchas otras escrituras refuerzan la importancia de estar quebrantado. En Isaías capítulo 66, verso 2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El enviado Jacob nos exhorta a humillarnos
ante Elohim. Solo entonces nos exaltará. Y el enviado Simón Kefá, en su primera carta enviada a los expatriados en la dispersión, capítulo 5, verso 5, nos dice que nos revistamos de humildad, porque Yahweh resiste a los soberbios y da gracia solo a los humildes. Esta actitud aplastada y quebrantada es exactamente lo que Yahweh deseaba de Israel cuando lo sacó de la esclavitud del pecado. Representada por qué? Por Israel. Elohim llevó a los israelitas a través del Mar Rojo, ¿sí? Del Mar de los Juncos, simbolizando así su redención, la eliminación del pecado, la inmersión y la salvación. Podrían haber seguido el camino de Elohim y entrar en la tierra prometida de Canaán en unos 14 días. Pero los israelitas no le creyeron a Yahweh, no se sometieron a él como la mina debe de someterse al refinador. Por esta dureza obstinada, incrédula e infiel, Elohim les permitió vagar por el desierto durante 40 años, 40 largos años. Y así está escrito. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y qué es lo que hace el Padre con nosotros? Lo mismo en este desierto que estamos caminando de igual forma. Prueba lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros vamos a guardarnos sus mandamientos. Mis amados hermanos, la situación no es diferente para nosotros hoy. Y a menos que estemos en una actitud de humildad y sumisión y nos sometamos a Yahweh como nuestro refinador, no podemos entrar en el reino. El proceso de refinación del oro en aquellos tiempos antiguos era laborioso. Esa mina inquebrantable que se trabajaba con herramientas manuales primitivas, llevaba al refinador a un gran esfuerzo para romperla. Nuestro refinador, Yahweh Adonai, con su gran amor, con su gran paciencia, Él va a pasar años trabajando en nosotros, tratando de aplastar con su palabra nuestras actitudes rebeldes y pecaminosas. ¿Cómo? A través de mensajes, a través de temas, a través de sermones, a través de exhortaciones, a través de reflexiones y muchos otros medios. Mas, sin embargo, algunos de nosotros todavía nos negamos a ser quebrantados, humillados y guiados por. Hagamos una pausa, hermano. Una pequeña pausa y reflexionemos profundamente sobre la siguiente pregunta. He crecido, he crecido desde la temporada pascual del año pasado. Puedo decir honestamente ante Elohim que he progresado en la lucha por vencer, porque le permití a él trabajar sobre mí en este proceso de refinamiento espiritual.
¿O todavía sigo luchando con problemas persistentes que no se han resuelto durante años? Y todavía soy reacio a ser ¿qué? Aplastado, quebrantado. Mi hermano, si hemos sido difíciles de tratar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver ahora, arrepentirnos, no quedarnos con los brazos, no quedarnos con los brazos cruzados, y no quedarnos como ese trozo de mineral endurecido. Vayamos ante el trono de la gloria en el nombre de nuestro Mesías y supliquémosle humildemente y con fervor que ablande esa dureza para que Él pueda extraer el oro potencial que sabe, ¿sí? Que sabe que cada uno de nosotros contenemos, porque Él lo sabe. Por eso estamos aquí, mis amados hermanos. ¿Y por qué? Porque solo cuando estamos aplastados y con un espíritu humilde y arrepentido, el gran refinador puede hacernos avanzar hacia el siguiente paso en el refinamiento del carácter. Sí, mis amados hermanos. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso del proceso consiste en que una vez que el mineral extraído se tritura y se convierte en polvo, debe de someterse a qué? A frecuentes lavados, a frecuente limpieza. Durante estos lavados, ¿sí? Se eliminan en gran medida los elementos no metálicos no deseados. Solo quedan los elementos metálicos, lo que se desea, el oro. El primer lavado al que nos sometemos, la mayoría de nosotros ya lo hemos hecho, es el de la inmersión. En Hechos 22:16, Saúl también compara la inmersión con el lavado de los pecados. Salimos de las aguas totalmente lavados de los pecados pasados. Hechos 2:38 amonesta, arrepiéntanse y sumérjanse, representando así los dos primeros pasos de este proceso de purificación. Esta amonestación es lo que representa, mis amados hermanos, el desquebrajamiento y el lavamiento. Pero al igual que con el primer paso, sí, el lavado continuo debe ocurrir a lo largo de nuestras vidas. Esa vida convertida que nosotros llevamos, porque no somos convertidos, somos conversos, somos creyentes. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Elohim nos perdonará y nos limpiará de la injusticia. El enviado Saúl nos dice que el Mesías ama, santifica y limpia la asamblea en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una asamblea gloriosa que no tenga que mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Esos son qué? Mis amados hermanos, lo que vemos aquí son procesos continuos. Este paso en nuestro refinamiento, que es el segundo paso que estamos viendo, en nuestro refinamiento espiritual no sería posible sin que el Mesías Yahushua hubiera sido sacrificado como el Cordero de Elohim, propiciado por los pecados de toda la humanidad. El Mesías es el único calificado para limpiarnos de nuestros pecados. Él en nuestro lugar pagó la pena de la muerte eterna por nuestros pecados pasados.
Su sacrificio perfecto también permitió que el velo del templo se rompiera, se rasgara de arriba abajo, dándonos pleno acceso, sí, a Yahweh, a nuestro Padre. Fue después de su muerte y resurrección que el Mashiach se convirtió en nuestro abogado ante Elohim. Eso está en la escritura, hermano. Y así está escrito en Hebreos, en Romanos y en Primera de Juan. Entonces, cuando nos acercamos al trono de Elohim en oración, tenemos la oportunidad de pedir y recibir el lavamiento, ese lavamiento necesario de Él por medio de su palabra. Pero eso también requiere estudio y meditación diaria de la escritura, tiempo, tiempo. Y el no someterse y realizar este paso nos deja como que, como un mineral sin romper o sin lavar. Se detiene el proceso de purificación de Elohim. ¿Cuánto tiempo le damos a Elohim para que nos lave diariamente? Necesitamos examinar profundamente todos los aspectos de nuestra vida. Así también está escrito, ver toda la escoria, esa escoria que posiblemente tengamos todavía o tenemos, tomar las medidas necesarias para qué, para permitir que Él lave esa escoria. ¿O acaso estamos dando este proceso por sentado? Debemos acercarnos, mis amados hermanos, debemos acercarnos a nuestro refinador con la misma actitud que tuvo el rey David cuando reconoció su pecado después de qué, de cometer adulterio con Bathsheba, con Betsabé. En el Salmo 51, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está escrito? David oró, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y David no se quedó ahí, sino que David es el rey. No se detuvo ahí, sino que continuó. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él no quería ser restos de mena inútil que Elohim desecharía. Él lo que quería era eliminar esa escoria de su vida y convertirse en oro que purificado. Y eso es lo que nosotros debemos desear, es lo que nosotros debemos de querer. Esa actitud maleable y parecida al oro es seguramente una gran parte de lo que hizo de David un hombre según el corazón de Elohim. Muy precioso, ¿verdad? Necesitamos ser lavados y limpiados. Mis amados hermanos, teniendo esto en cuenta, tenemos que asegurarnos de reservar tiempo, tiempo antes de la Pascua, antes del Pesach, antes de panes sin levadura, para orar y meditar sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que examinarnos y asegurarnos de que estamos preparados para participar en ese servicio, en esa convocación, con una actitud correcta. Así nos lo recomienda el enviado Saúl en Primera de Corintios capítulo 11. Y al hacerlo nosotros le permitiremos a Elohim lavar.
los elementos espirituales no deseados y todo lo que no forma parte del oro puro y perfecto que Elohim debe tener para edificación de su qué, de su templo. ¿Sí? El último punto del proceso de purificación, la mena triturada y limpia se recoge y se coloca en crisoles de arcilla. Luego debe someterse al horno. El mineral de oro lleno de escoria se funde a una temperatura extrema de 1948 grados Fahrenheit para elevar el horno a esa temperatura. Al rojo vivo se utilizan fuelles. ¿Para qué? Para bombear, estar bombeando oxígeno al fuego ardiente. Y una vez que la mena se funde, ocurre algo sorprendente. Las impurezas, esas impurezas del oro comienzan a subir a la superficie. Entonces el refinador puede retirar las impurezas de la parte superior del metal fundido. Y cuanto más se repita este proceso, más puro será el oro. Mi querido hermano, este paso en el proceso se compara a las pruebas que enfrentan los creyentes. Aunque este proceso es áspero, este paso del proceso, sí, es una parte vital y necesaria en nuestra vida como creyentes practicantes de la Torá. Así está escrito en Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, que dice: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera cosa extraña. Solo después de haber sido puestos a arder en el horno, nuestro refinador puede comenzar a quitar la escoria de nuestro carácter espiritual, de nuestro qué, de nuestro ser, como está escrito en Isaías capítulo 1. Este proceso llamado calcinación se repite una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez que se quita un poco más de escoria, el oro se purifica más. ¿Sí? Y cada vez que se quita escoria, el oro se purifica más. Por lo que nosotros debemos mantener la perspectiva que tiene nuestro refinador. Esto nos permitirá afrontar las pruebas con alegría y gozo. Así nos dice Primera de Pedro 4:13. Y producir la paciencia que Elohim dice que es más precioso esa paciencia que el oro mismo. Amados, a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a muchas pruebas de este tipo. Cada vez debemos recordar que no importa cuán difícil o dolorosa sea, tenemos la plena seguridad de nuestro refinador. Yahweh Adonai no permitirá que una prueba se convierta en algo superior a lo que podemos soportar personalmente y que Él nos librará de ella. Debemos entender que Elohim a veces nos pone a prueba con severidad para que nos arrepintamos del pecado. Y es por eso que permite que nos sucedan circunstancias graves. Pero recordemos que Él no tienta a nadie con el mal. Solo nos hace soportar la calcinación espiritual hasta que estemos completamente listos para el uso permanente en el templo santo. Entonces, Él nos sellará. Él nos sella.
Mi querido hermano, durante esta etapa del proceso de refinamiento, Elohim trabaja para extraer completamente la escoria de esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación al mal de todos los aspectos de nuestro carácter. Y eso es lo que nos califica por medio de la gracia. Mis queridos hermanos, las parábolas de las minas que nos enseñó nuestro maestro, que quedaron escritas por sus enviados, esas parábolas de las minas y los talentos ilustran que Yahweh nos recompensará por nuestros frutos, obediencia y creencia. Las pruebas, mis amados hermanos, esas pruebas proporcionan la oportunidad necesaria para crecer en la fe. Es para nuestro crecimiento. Es para eso, hermano. Recordemos aquellos jóvenes, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Se enfrentaron a una prueba en un horno de fuego literal. Tenían que elegir obedecer a Elohim con absoluta fe en sus promesas eternas o bien transgredir y privarse de la oportunidad de crecer y purificarse más con la oportunidad de mayor recompensa en el reino de Yahweh. Nosotros nos enfrentamos a las mismas opciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo afrontamos? ¿Cómo afrontamos? ¿Cómo afronta usted? ¿Y cómo afrontará sus pruebas ardientes? Esas pruebas, mis amados hermanos, sus elecciones y frutos hoy demuestran su creencia y fe en Elohim y en la veracidad de su palabra. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo, a una prueba, ¿cómo es nuestra reacción? Muchas veces nuestra reacción inicial, ¿qué es? ¿Sí? Buscar la manera artificial de eludir qué o demostrar que las llamas purificadoras del horno del refinador. No, es aprovechar la oportunidad para humillarse ante el refinador y permitirle eliminar esa escoria y la levadura de nuestro pensamiento y nuestras acciones. ¿Cuántos no hemos pasado pruebas financieras? ¿Cuántos no hemos pasado pruebas, sí, de enfermedades? ¿Cuántos no hemos pasado pruebas matrimoniales? ¿Cuántos? Aquí la mayoría de nosotros las hemos pasado, hermano. Pero hay muchas otras situaciones en las que podemos someternos a la calcinación de Elohim y o eludirle. El problema es que cuando nosotros eludimos una prueba, nos privamos de una recompensa mayor. No crecemos y le quitamos a Elohim esa oportunidad de purificarnos aún más. Debemos de qué? De elegir. Debemos de elegir ser purificados como ese oro tan puro que se entregó, ese oro de Ofir que se entregó ¿para qué? Para construir esa casa de Ofir. Por eso, hermano, el consejo es que cuando enfrentemos pruebas, acudamos inmediatamente a nuestro refinador. Examinémonos. Claro que sí. Y busquemos la poderosa ayuda que necesitamos de él. Pidámosles con fuerza. Sí, mi hermano, pídale fuerza, sí, para no esquivar la prueba. Pidamos fortaleza para no esquivar la prueba, por muy difícil o dolorosa que sea. Sometámonos a él en oración, estudio, meditación y hasta en ayuno, para que él pueda lavarnos y quitarnos esa escoria de nuestras vidas, de modo que podamos recibir la corona de vida que Yahweh ha prometido a los que le aman.
Mi querido hermano, mi querido hermano, nada es imposible con Elohim. Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Sí, nunca nos ha dejado. Él nos lo has dado todo. Por eso dice el salmista, Yahweh es mi pastor, nada me falta. Yahweh es mi pastor, nada me falta. Él es nuestro dueño. Él es el que nos cuida, nos guarda, nos protege y nos los ha dado todo. Nos ha dado su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha dado su redención a través de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo. Todo nos los ha dado, todo tenemos, mi querido hermano. Aprovechémoslo, aprovechemos. En esta temporada que se acerca, sí, en esta temporada, mi amado hermano, a medida que la temporada de las santas convocaciones de primavera se acerca, un mes únicamente, unos cuantos días únicamente, pensemos en esto, que los que se sometan a ese proceso final de fundición y purificación serán los que realmente compren de Elohim el oro probado en el fuego para enriquecerse y las vestiduras blancas para vestir su desnudez espiritual. Eso está escrito en Revelación 3:18. En esta temporada de qué? De Pascua, hermano. En esta temporada que tenemos ya demasiado cerca, busquemos nuestra escoria y meditemos en la poderosa metáfora de estos tres pasos necesarios para purificarnos y convertirnos en oro, en oro de Ofir. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano. Gracias, mi hermano Julio. Gracias.